Si tengo que elegir un camino, sin duda, es buscar el lado artístico y expresivo de la cerámica. Después la parte técnica, los conocimientos técnicos van a venir en función de eso. Hay que encontrarle el ritmo a cada horno para que la cantidad de llamas que le estemos metiendo dentro del hogar sea la justa y necesaria. La verdad que tiene mucho sentido, a mi criterio, pensar que es la cultura la que realmente tiene el poder de cambiar la realidad. Así que bueno, además de algunos detalles que te voy a decir ahora extras, las dos cuestiones principales, que son la regulación del caudal y la regulación de la entrada de aire, vos vas a poder ir logrando una determinada cantidad. Buena gente, bienvenidos a Fuego Alquimista. Bueno, ya somos más de 1000 en el canal. Muchas gracias a todos, a todas que están del otro lado por estar ahí bancando, por hacer sus preguntas, por ver los videos hasta el final, por comentar, por dejar sus sugerencias también. La verdad que estoy muy contento de que haya gente que le interese el tema de los hornos y lo que yo les pueda aportar. Así que bueno, hoy vamos a hacer un especial de preguntas y respuestas como les había prometido. Mucha gente ya me estuvo haciendo llegar sus preguntas a través de Instagram, un poco también por acá por YouTube, estuve recopilando algunas preguntas también y les vamos a ir respondiendo. Tenemos varias, así que voy a empezar rápido para que no se haga excesivamente largo el video. La primera es de Seba Dueñas, que dice: hola, buenas. ¿Hay un estimado de horneadas que soporta un horno a leña de ladrillos comunes? Gracias. Bueno, eso depende, la verdad, de muchos factores. Por un lado tenemos la calidad de los ladrillos, si es un ladrillo común de obra o si es un ladrillo de los que yo mostré acá que uso para la base del horno piramidal, que son ladrillos Córdoba, que son un poquito más compactos, con un grano un poquito más parejo, suelen durar un poco más, pero no hay tanta diferencia en el caso de la calidad, aunque sí es un factor que puede influir. Ahora, por otro lado tenemos el diseño del horno. Esto sí ya influye mucho en cuanto a lo que va a durar un horno. Sobre todo que el diseño sea un diseño eficiente. Si el horno es un horno eficiente, vos vas a tener que hacer no tanta cantidad de fuego dentro del hogar para elevarle la temperatura a ese horno. Y como sabemos, la parte que más se resiente, los ladrillos dentro del horno de leña, es la parte del hogar, es donde está todo el cúmulo de llamas y de brasas, entonces esa es la parte que más sufre del horno. Por lo tanto, si nosotros hacemos un diseño que no nos haga hacer un montón de fuego en el hogar para lograr llegar a la temperatura, ese horno va a durar más tiempo. Por otro lado, obviamente, la temperatura a la que lo laburemos. Si es un horno de ladrillos comunes, obviamente no lo vamos a llevar mucho más de 1040 grados, 1050 como mucho. Pero si lo empezamos a pasar de esa temperatura, se nos va a desgastar mucho más rápido. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y por otro lado, ya una cosa que depende más de nosotros y de nuestra pericia que de cómo sea el diseño que hayamos elegido o cómo sean los ladrillos que hayamos elegido o lo de la temperatura también. Que en este caso es la manera en la que horneamos. Si nosotros le encontramos el ritmo al horno para no excederlo de llamas, porque llega un momento que hay veces que vos le metés un montón de llama al horno y el horno, en vez de subir más rápido, que en general pasa y puede dañar las piezas, lo que pasa es que empieza a escupir fuego hacia afuera. Si vos estás teniendo un hogar que escupe mucho fuego hacia afuera, es que te estás excediendo de la cantidad de leña y por lo tanto de la cantidad de llama que estás generando ahí adentro. Entonces hay que encontrarle el ritmo a cada horno para que la cantidad de llamas que le estemos metiendo dentro del hogar sea la justa y necesaria para que vaya al ritmo en el que nosotros queremos que vaya la horneada o el que nosotros necesitamos. En función de eso vamos a lograr que los ladrillos duren más. Si vos querías una respuesta de que yo te dijera 50 horneadas o 100 horneadas, la verdad que no te la puedo dar. Eso va a depender más de vos que de mí. Vamos con la siguiente pregunta de Miripirá. Datas para hacer hornitos de patio. ¿Cómo aislamos las baldosas y medidas de seguridad? Bueno, yo lo que te recomiendo es cualquier cosa que cumpla 3 cosas particulares. Por un lado, que te separe el horno del piso, para que el calor del horno no esté en contacto con el piso. Lo que tenemos de ventaja es que el calor sube. Entonces, con separarlo no demasiado, ya no debería resentir el piso con el calor. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que sea una base estable.
No podemos hacer un horno con una base que se esté moviendo para todos lados, que a la más mínima cosa que vos la muevas se tambalee. Tiene que ser una base firme, y esa firmeza depende de dos cosas: de que lo que vos pongas ahí abajo soporte el peso, y por otro lado, que te genere un plano bastante horizontal y bastante nivelado. Eso lo que hace es que, además de que la base esté estable, te da la posibilidad de, al tener una línea bien horizontal y bien recta, es que vos puedas construir bien el horno sobre eso, y que no hayan desniveles que te puedan empezar a torcer las paredes y las partes del horno, que te lo van a hacer más inestable. También te va a generar más espacios en las juntas de los ladrillos. Entonces es ideal que sea algo con esas características. Y por otro lado, el tercer punto, y que es muy importante, es que tiene que ser un material que no sea inflamable, porque estamos trabajando con fuego a muy alta temperatura. Entonces es imprescindible que el material que tengas abajo del horno no sea inflamable. Bueno, teniendo esas tres cosas en cuenta, lo primero que se te va a venir a la cabeza, y es lo que todo el mundo usa, porque es lo más sencillo y lo que tenemos más a mano, son ladrillos. Son estables, se puede hacer una base firme, no es inflamable, suele tener un plano bastante recto, y ahí en ese punto sobre todo es donde ganan bastante los ladrillos huecos por sobre los ladrillos comunes. También el ladrillo retac, por ejemplo, son ladrillos que son grandes, que son livianos y que ocupan bastante espacio. Entonces con pocos ladrillos podés elevarlo bastante, y no solo aislarlo del piso, sino sobre todo si es un horno de dimensiones chiquitas, que no te quede tan pegado al piso y te tengas que estar agachando tanto para trabajar, sobre todo en el caso de los hornos de leña, que tenés que estar mucho más encima del hogar. Entonces lo podés elevar un poquito más. Y además de qué material usar, las dimensiones. Si es un horno a gas, capaz no necesitas que sea tan alto, y además el tamaño de esa base lo podés hacer bastante ceñido al tamaño del ancho del horno. Pero en el caso de hacer un horno a leña, yo te recomiendo que sobre todo la parte delantera de esa base que hagas, que te sobresalga un tramo más, que no termine justo donde termina el horno. Así podés trabajar con la leña ahí, con las brasas. Podés hacer en la primera parte de la llama, que tenés que hacer la llama afuera, entonces necesitas un espacio afuera de la boca del horno. Cuando tenés que sacar las brasas, también tener un espacio ahí donde las brasas no las saques y instantáneamente se te caigan al piso, porque si no, no tiene sentido ya, si tenés brasas tocando el piso, haber hecho toda esa base. Bueno, vamos con la siguiente. Gon Alt 2 pregunta: ¿qué te llevó a estudiar artes del fuego? Y también Juan Marcos Villar me pregunta: ¿en qué momento decidiste aprender el arte del fuego? La verdad, no hubo un momento exacto en el que lo haya decidido. Simplemente yo desde muy chico que me gustó el arte, me gustaba dibujar, y por lo tanto, bueno, la vida sola me fue llevando. Cuando estaba en la primaria, creo que estaba en cuarto o quinto grado, se abrió una escuela de estética justo en el mismo edificio donde yo iba a la primaria, que era a la tarde. Entonces yo iba a la mañana a la escuela y después iba ahí y había teatro, había música, había expresión corporal y había plástica. Y en una jornada abierta, que había un montón de gente y eso, la profesora de plástica llevó arcilla, y yo probé la arcilla, empecé a modelar y me gustó. Yo ya hacía en mi casa, en el patio con mi hermano, nos poníamos a juntar barro de los canteros de casa y hacíamos cuencos, le poníamos después polvo de ladrillo para darle color. Lo hacíamos porque nos pintaban, ni siquiera sabíamos lo que era la cerámica, nada. Bueno, con todo este trayecto, después mi vieja, sabiendo de todo esto, y además ella habiendo hecho cerámica en su juventud, me dijo: bueno, cuando estaba terminando la primaria, bueno, elegí qué vas a hacer, qué vas a querer estudiar. Y en eso empecé a buscar escuelas claramente de arte. Surgió la posibilidad de ir a la RANS a estudiar cerámica, y a mí me convenció bastante, aunque no sabía muy bien lo que era la cerámica, porque ya había tenido esa experiencia previa, y porque la cerámica vi que por un lado tenía la materia dibujo, por otro lado en la cerámica se pinta, en la parte de la decoración de la cerámica también se veía un poco de pintura en dibujo, y la parte de modelado era como mucho más amplio el espectro de cosas que iba a poder hacer ahí. Entonces me decidí por cerámica, y bueno, después el resto se darán cuenta. Hice el profesorado y bueno, y sigo. Así que eso es más o menos la historia de cómo me fue llevando la vida. No fue una decisión realmente consciente, más allá de que hubo un momento en el que me senté y elegí. La verdad que estuve bastante influenciado por mi vieja y eran las opciones que había, elegí lo que más me parecía. Después podría haber salido mal y que no me gustara. Y bueno, no pasó. Pero bueno, vamos con la pregunta siguiente, que creo que es parecida. Sí,
Yanixa Deco me pregunta, ¿cuál fue la experiencia que te dio el inicio de este camino? No termino de entender si tu pregunta se refiere a esto que ya respondí de cómo arranqué en la cerámica o cómo arranqué con el canal de YouTube. Como lo otro ya lo respondí, te respondo brevemente por qué me hice un canal de YouTube sobre hornos de cerámica, que es algo que, como decís, ¿quién le puede interesar? Bueno, estamos viendo que la verdad que hay gente que le interesa y está buenísimo que estén del otro lado y sigue creciendo además el canal. Bueno, ¿cómo inició esto? Yo en realidad nunca tuve planeado hacer esto. Era finales de 2019 y todo el mundo estaba lleno de planes en ese momento, y yo uno de los planes que tenía era hacer seminarios sobre construcción de hornos de ladrillo para hornear cerámica a leña y mostrar cómo se construían, cómo se hacían y demás. Pasaron unos meses, yo entre otras cosas que estaba haciendo, estaba como empezando a estructurarlo en mi cabeza. Y pasó algo a principios de 2020 que nos dejó encerrados a todos en casa durante un montón de meses, y yo en ese momento lo primero que dije fue: ay, no voy a poder hacer los seminarios, ¿qué hago? Y entonces dije, bueno, yo más o menos algo de edición de videos sé, por el tema de la música, que yo me edito mis videos de mis temas y demás. También como que estaba muy metido en el tema de como consumidor de YouTube, de cómo funcionaba y todo. Y dije, bueno, hago esto, ya que estoy en casa, aunque sea con la cámara del celular, me grabo y todo, y capaz a la gente le interesa. Así que bueno, ese fue el inicio, y ya, bueno, de a poco el canal va creciendo. Así que la verdad que estoy muy contento de haber empezado este proyecto. Y si se preguntan qué pasó con el proyecto inicial, bueno, no voy a decir nada, no voy a adelantar nada, pero mi idea es que eso suceda en algún momento. Así que bueno, esténse atentos. Siguiente pregunta, de modo suculenta. Pregunta: hola, ¿podrás explicar los detalles del armado de manguera y garrafas para el quemador? Tengo una pérdida. Bueno, espero que este corte brusco haya sido porque te quedaste sin caracteres en la caja de preguntas del Instagram, porque si no, nos tenemos que preocupar todos. ¿Cómo que tenés una pérdida? Bueno, cualquier pérdida que tengan, gente, vayan directamente a consultarlo con un gasista. No esperen que alguien en YouTube les diga cómo solucionar eso. Es algo de seguridad personal. El gas, si no sabemos lo que estamos haciendo y no lo estamos manejando bien, y sobre todo si tenemos una pérdida, puede ser muy peligroso. Entonces, lo primero que te voy a decir es: llama a un gasista. Ahora, te voy a dejar 2 videos que ya tengo en el canal que muestran algo de esto, por si mientras tanto, mientras un gasista te va reparando eso, vos vas de a poco aprendiendo y quizás en un futuro tengas la preparación suficiente como para decir, bueno, yo creo que puedo hacerlo por mi cuenta. Mientras tanto, lo que te dije, un gasista. Pero bueno, 2 videos. El primero te va a aparecer acá arriba. Es la segunda parte de la serie sobre cómo construir un horno piramidal para alta temperatura. Ahí yo muestro cómo está armada toda la conexión, desde las garrafas hasta el quemador. En ese video no muestro cómo se arma, pero sí muestro todas las partes que tiene. Y después también el último video del canal, que es sobre el cambio de llave de paso que tuve que hacer porque tuve una pérdida en una llave de paso. En los últimos videos lo van a poder ver. Y bueno, estuve mostrando en ese video justamente cómo se cambiaba la llave de paso. Ahí mostré un poco también cómo se pone el teflón en la rosca para que te quede bien, para que no pierda. También en ese video muestro la manera con la que podemos darnos cuenta si la conexión de gas quedó bien o si tiene alguna pérdida. Y en el caso de tener alguna pérdida, bueno, cómo corregirla. Pero como te digo, no te confíes con ver 2 videos de YouTube. Llama a alguien que sabe, que te lo pueda hacer bien y que te lo deje lo más seguro posible. Y por favor, avísanos si estás bien. Bueno, siguiente pregunta. Es de Cheloper. Dice: estimado, felicitaciones por el canal. Gracias. Una consulta. ¿Es factible alimentar un horno casero a gas con red de gas domiciliaria? Estoy viendo la posibilidad de construir uno, ya que estoy muy complicado para modificar instalación eléctrica. En caso de que un solo quemador no alcance por falta de presión, ¿se podría incrementar el número de quemadores y o utilizar algún quemador especial de alto rendimiento o similar? Gracias desde ya. Bueno, la respuesta es a todo que sí, pero con ciertas consideraciones.
En primer lugar, no solo es factible usar el gas de red domiciliaria, el gas natural, para hacer una horneada de cerámica, sino que además es bastante común. Incluso las industrias suelen utilizar este gas. Pero lo que sí tenés que tener en cuenta dos cosas. Aunque este gas se puede usar y funciona para hacer una horneada de gas, dependiendo del horno, es un gas que comparado con el GLP, con el gas licuado de petróleo, tiene menos poder calorífico. Eso quiere decir que con la misma cantidad de combustible podemos lograr menos cantidad de calor, de energía calórica. Tiene aproximadamente un 20% menos de poder calorífico. En este caso no es tanto, pero lo que sí te puede llegar a resultar una diferencia un poco más grande y más notoria es la diferencia de presión. Es mucha la diferencia de presión que hay entre la presión que tiene el gas licuado de petróleo en una garrafa que la que tiene la red de gas domiciliaria. En ese caso puede ser que por la poca presión que tengas llegue un punto de la horneada en la que esté a la máxima presión, tengas el máximo caudal de gas posible y aún así no siga subiendo y se te estanque el horno. En ese caso, ¿qué es lo recomendable? Justamente lo que vos proponés, usar un segundo quemador. En ese caso, si vos vas a tener dos quemadores con la misma red de gas domiciliaria, yo te recomiendo que te fijes de que el caño que alimenta, que llega y hace la derivación hacia los dos quemadores, sea un caño grueso. Eso te va a dar un caudal mucho mayor y cuando se hace la bifurcación no vas a perder tanto caudal en los dos. Entonces vas a tener suficiente fuego entre los dos quemadores como para llegar a temperatura. Y si no, si vos ves que de ninguna de las dos maneras se puede, bueno, anda por el lado de la garrafa. La garrafa lo que tiene de bueno también, además de que tiene mayor poder calorífico y mayor presión, es que en algunos casos es más económica y además es más portátil. No necesitas tener un sistema fijo como si son los caños de la red de gas domiciliaria. Pero bueno, si por alguna razón te resulta mejor o más útil usar la red de gas domiciliaria, lo que te digo, se puede, pero con estas consideraciones que te dije. Otra cosa que tenés que tener en cuenta al respecto de esto es que si tenés dos quemadores, vas a tener que fijarte bien de poner una buena distribución de los rompellamas, ir haciendo pruebas para que la distribución del calor sea pareja. La verdad que tener dos entradas de calor en vez de una, a priori es mejor en un horno, pero tenés que tenerlo bien controlado para que la distribución sea pareja, porque si no te puede quedar un lado muy caliente y el otro no tanto, se te puede descompensar ahí la horneada, pero bueno, nada que no te pueda pasar también teniendo un solo quemador. Bueno, la siguiente pregunta de Bianca, pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de la docencia? La verdad que no sé. Me estoy dando cuenta con este video que hay muchas cosas de las que hago que no sé por qué las hago. Bueno, ¿a qué me refiero con que no sé? Yo, como les contaba, siempre tuve facilidad y interés por el arte. Y también además siempre tuve bastante facilidad para explicar. Y además era algo que me gustaba, no me resultaba algo pesado. Si alguien me preguntaba algo, me gustaba poder explicar y demás. Pero la verdad que yo cuando inicié la carrera de cerámica en el magisterio de la secundaria del Fernando Arranz, como les contaba hace un rato, yo entré por el arte, no entré por la docencia. Después salí de ahí y habiendo terminado la secundaria yo ya tenía un título que me habilitaba como para dar clase. Entonces yo arranqué a dar clase y bueno, decidí también seguir el profesorado. Ya ahí sí, cuando terminé la secundaria y el magisterio, estaba un poco más decidido a seguir abocándome al arte, pero también a la docencia. Pero bueno, si me preguntás qué es lo que más me gusta de la docencia, yo creo que tiene que ver con la cultura. Hace algunos años escuché a una persona, Chuck D, que es un rapero estadounidense de la banda Public Enemy, una banda mítica del rap estadounidense, que vino acá a Argentina a presentar un libro. Y en la presentación de ese libro habló de que él se definía como culturalista. Y me quedó eso dando vueltas y la verdad que tiene mucho sentido a mi criterio pensar que es la cultura la que realmente tiene el poder de cambiar la realidad social, la realidad de la vida cotidiana incluso de las personas, de generar un cambio, de mejorar el mundo, la sociedad, porque aunque quizás no sea la forma más rápida, sí creo que es la más duradera. En relación a eso, la docencia es la herramienta con la que se puede no solo expandir el arte en el sentido de mostrarlo y que la gente lo pueda ver, sino también enseñar a hacer cultura.
tiene que ver con ese poder transformador y multiplicador de la cultura. Y además porque es una manera de conectar con otras personas, de compartirles algo que a vos te apasiona. Creo que va por ese lado. Bueno, siguiente pregunta. Otra pregunta de la gente de Miripirá. Si tuvieras que empezar a estudiar desde cero cerámica, ¿por dónde arrancarías? Bueno, otra pregunta complicada, pero si tengo que elegir un camino, sin duda, es buscar el lado artístico y expresivo de la cerámica. Después la parte técnica, los conocimientos técnicos van a venir en función de eso y es lo más sano. Obviamente si a vos te gusta la parte técnica del arte cerámico y te gusta más la investigación y todo, genial. Pero bueno, yo creo que la mayoría de la gente inicia cerámica no tanto por la parte química o física o de los materiales, geológica incluso, mineralógica, sino más por el lado artístico. Entonces, yo creo que es lo más natural y es lo que nos pasa a todos y es lo que me pasó a mí también, de arrancar por el lado artístico y después vas entendiendo que hay cosas técnicas que aprender para poder dominar mejor algunos detalles de quiero lograr tal color, quiero lograr tal resultado, quiero lograr tal textura, tal brillo en un esmalte, modificar una pasta, hacer distintas pruebas, hacer tu propia pasta, tu propio esmalte. Bueno, ahí ya empieza a entrar en juego un poco más la parte técnica, que me parece que tiene que ir en función de lo práctico, de lo artístico y de lo expresivo, que es lo que yo creo que es la parte más rica de la cerámica, que te da una infinidad de posibilidades de expresarte y de hacer cosas, de hacer obra o de hacer incluso material utilitario con un sentido estético. Lo que sí, como se podrán imaginar, recomiendo que desde el primer minuto aprendan sobre hornos, porque la cerámica sin horno no es cerámica. Bueno, la siguiente pregunta, de Catu Cerámica. ¿Para cuándo una horneada con los compas? Siguiente pregunta, de Gon Alt 2. ¿Dónde conseguir ladrillos K26 en Buenos Aires? Bueno, para las personas que no sepan qué es un ladrillo K26, son los ladrillos que yo uso para el horno piramidal de alta temperatura. Son ladrillos refractarios de alta lúmina, muy porosos, son livianos y son aislantes. Bueno, la verdad que no sabría decirte específicamente cuál es la mejor opción en cuanto a calidad, precio y eso, porque yo los ladrillos que tengo me los compré hace más de 10 años, me los compré en un lugar de acá cerca, en Caseros, que en ese momento eran los ladrillos que conseguí más baratos, pero sé que hay otras posibilidades, no sé cómo hayan cambiado las dinámicas desde ese momento hasta ahora, pero bueno, también hay marcas que son nacionales, hay otras marcas que son importadas. Yo lo que te recomiendo es que lo mejor que puedes hacer es que busques en internet, buscas en páginas de venta, buscas en Google mismo y te van a aparecer un montón de opciones según la zona en la que estés. Quizás te convenga más un lugar, otro. La verdad que no tengo idea de temas de precios y las calidades en general son bastante buenas todas. Entonces, por eso la verdad no sé muy bien qué decirte, pero mi recomendación es esa. Si conoces a alguien que se haya comprado ladrillos hace poco, o si hay alguien que está viendo este video y que se compró ladrillos K26 hace poco y tiene algún dato, lo deja acá en los comentarios y bueno, Gon, fíjate ahí, quizás alguien te tire ahí una punta. Y si no, bueno, es investigar y buscar. Yo hice así en ese momento. Siguiente pregunta, de nuevo de la gente de Miripirá. Tenía muchas inquietudes, al parecer. Me gustaría saber más sobre quemadores para trabajar con gas. Y también tengo otra pregunta de mi amigo Javi Rufolo, que dice, quiero datita del quemador. Bueno, hablar de quemadores es hablar de un tema muy amplio. Lo que les puedo decir es que cada quemador tiene una capacidad que se expresa en kilocalorías por hora. Es la capacidad de quemar combustible a una determinada velocidad. También depende de la presión del combustible y de qué tipo de combustible sea. Dependiendo de eso, van a haber quemadores que solo van a servir para baja temperatura y otros con mayor capacidad que te pueden llegar a servir para alta temperatura. Aunque también está la posibilidad, que yo siempre recomiendo, que si tenés la posibilidad de poner 2 quemadores, en general la horneada, si pones bien los rompellamas, te va a salir un poco más pareja. Por otro lado, y es algo que yo quiero hacer un video al respecto de quemadores un poco más en profundidad, pero bueno, lo que se suelen utilizar en general de quemadores para cerámica son quemadores de tipo Venturi. Son quemadores que tienen una entrada de aire natural, digamos, a diferencia de otros quemadores que son de aire forzado, en los que tienen como una turbina, un ventilador que le empuja aire hacia adentro. Son quemadores, los tipo Venturi,
que por la forma que tienen la capacidad de succionar aire del ambiente con la misma presión y la misma velocidad de paso que tiene el gas por dentro del quemador. Entonces eso hace que no necesites tener nada conectado a la corriente, por ejemplo, como si en el caso de los de aire forzado, que tenés que tener un ventilador ahí funcionando. Son mucho más simples, es conectarle el gas, regularle la entrada de aire dependiendo de la cantidad de llama que necesites en cada momento, y ya con eso estás. Pero bueno, yo el quemador que me hice es de tipo Venturi, tiene una forma muy similar a la que creó el creador, que es el señor Venturi, y succiona el aire con la misma presión del gas, a través de esa reducción de caudal que tiene. Pero bueno, es algo que, como les dije, quiero hacer un video más en profundidad en un futuro. Así que cuando quieran buscar un quemador, tienen que tener eso en cuenta. Si es un quemador de tipo de aire forzado o un quemador atmosférico se le llama, por ejemplo el de tipo Venturi, que succiona el aire del aire de la atmósfera, por eso atmosférico, y además de fijarse de la capacidad de kilocalorías por hora que tiene cada quemador. Bueno, la siguiente pregunta relacionada a eso que tenemos es mi amiga Mel de Mineral Taller de Cerámica, que pregunta cómo se usa el quemador. Y ahí depende del tipo de quemador, obviamente. Como estuve explicando recién, hay distintos tipos de quemadores y cada uno va a funcionar más o menos de una manera distinta. Pero en términos generales, un quemador siempre va a depender del caudal de gas que vos le des. O sea, a medida que vos abras las llaves de paso, vas a estar dejando pasar más cantidad de caudal de gas y por lo tanto vas a obtener más llama si estás regulando bien la entrada de aire también. Así que bueno, además de algunos detalles que te voy a decir ahora extras, las dos cuestiones principales, que son la regulación del caudal y la regulación de la entrada de aire, vos vas a poder ir logrando una determinada cantidad de llama y calidad de llama también en cada momento de la horneada. Lo ideal para regular el caudal es que además de la llave de paso del quemador, tengas llaves de paso en las garrafas, que vos puedas regular en varios niveles la presión. Porque si vos tenés la presión máxima y solamente tenés una llavecita de paso sola, que con esa presión, con esa llavecita tenés que regular esa presión de 0 a 1000, lo vas a tener mucho más difícil a la hora de conseguir esa llama chiquita que necesitamos para el principio de la quema, sobre todo en el caso de necesitar hacer un templado. Así que lo ideal es ir abriendo un poquito cada una a la par, no abrir todo una y regular el caudal con otra, sino ir abriendo un poquito una y un poquito la otra, un poquito una y un poquito la otra, y de a poco ir aumentando esa como escalonamiento de presiones que vas a tener dentro de los distintos niveles del trayecto desde la garrafa hasta que sale del quemador. Y por otro lado, la regulación de aire la vas a tener que ir viendo en función de el color de llama que tenés y dependiendo de la cantidad de caudal que estás teniendo en cada caso. Vas viendo que no sea una llama demasiado rojiza, que es una combustión incompleta, sino que tienda más al naranja amarillento, incluso idealmente al azul. Después, otros detalles, además del tipo de quemador, es por ejemplo que la entrada de fuego del horno sea bastante ajustada al tamaño de tu quemador, que no te quede un espacio muy grande, porque si no ahí vas a tener ciertos problemas. Y la distancia. Lo ideal no es tener el quemador metido con la boca dentro del horno, porque además se recalienta la punta del quemador, sino que esté separado, aunque sea un poco, del horno para que tenga una parte de llama en la que también entre aire por ahí y se termine de completar esa mezcla de oxígeno y gas y se pueda quemar bien el combustible y tengas una mejor horneada. Pero bueno, como todo esto requiere de práctica también, más allá de todo lo que yo te pueda explicar, hasta que vos no te pongas a laburarlo y vayas probando en función de tu horno y de tu quemador, no vas a saber exactamente cómo proceder en tu caso. Bueno, ya vamos con las últimas preguntitas. En este caso de Tar Valeri, o Valerie, no sé cómo se pronuncia, que nos pregunta: horno de papel, ¿cómo se construye y para qué tipos de arcillas sirve? Bueno, adiviná de qué se trata el siguiente video del canal. En cuanto a la construcción, lo vas a ver ahí en el siguiente video, pero a grandes rasgos es un horno que tiene que tener una base, que en general se hace de ladrillos, que es la base en la parte del hogar del horno donde vamos a hacer el fuego, y después sobre eso se construye con una estructura de metal y con un tejido metálico, puede ser alambre de gallinero en general, se le hace una estructura, dentro de esa estructura van a estar las piezas y por fuera de esa estructura de metal se usa el papel embebido en arcilla y se va creando
creando una pared de papel o también de tela se puede hacer. Obviamente el papel, a medida que va subiendo la temperatura, se va a quemar y lo que va a quedar es esa arcilla con la que embebimos el papel. El papel lo que nos da es la estructura y como el volumen para que quede el espesor de pared que necesitamos. Pero bueno, como te digo, la parte de la construcción la vas a ver en ese video que se viene. Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿para qué tipo de arcilla sirve? Es un horno a leña como cualquier otro. En general es un horno para baja temperatura. Lo más habitual es que no se banque mucho más de 1100 grados un horno de papel. Teniendo en cuenta eso, cualquier pasta que sea para esa temperatura o menor te va a servir. Es un horno como cualquier otro, simplemente que está construido con, entre otras cosas, papel. Eso es lo único que lo hace tan particular. Así que si les interesa saber cómo construir un horno de papel o de tela y cómo hacer una horneada de leña, que es el video que sigue a ese, en el que hacemos la horneada de leña en ese mismo horno, yo les recomiendo que se suscriban al canal y que activen también la campanita de notificaciones, así no se pierden estos videos que la verdad que son muy interesantes y también tienen algunos aprendizajes que lo van a ver en ese video. Y por último, tenemos la pregunta de Dylan Sánchez, que nos pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? El que vos te atrevas a darle. Bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que les haya resultado útil. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, déjenme en sus comentarios lo que quieran comentar al respecto de todo esto que estuvimos hablando. Si me quieren dejar otras preguntas, saben que yo siempre respondo, y algunas preguntas también me disparan incluso ideas para nuevos videos, así que les puedo incluso responder, como en este caso, a través de video. Déjenle un me gusta a este video si les gustó también, que saben que eso apoya y hace que se muestre más. Como les dije, yo creo que la cultura y la docencia son maneras en las que podemos aportar nuestro granito de arena para que la vida y la sociedad y el mundo mejoren un poquito más. Así que todo lo que pueda aportar a que este tipo de canales didácticos, educativos, puedan crecer, que la verdad que en estas plataformas es un poquito más difícil en el caso de hacer este tipo de contenido, en vez de un contenido meramente de entretenimiento. La verdad que se valora y se agradece mucho el apoyo para que esto pueda llegar a más personas. Si hay algo de este video o de cualquier otro de los videos que yo hago que les parece que les pueda resultar interesante a alguien que conocen, compártanselo también. Me van a hacer un favor a mí, pero sobre todo creo que les van a hacer un favor a esa persona de acercarla a esa información que necesite, y de paso, a partir de eso quizás la incitemos a que siga investigando en libros, en otros videos de otras personas, y bueno, es una manera de que todos podamos aprender cada vez un poquito más de lo que nos interesa, que en este caso es los hornos de combustión para cerámica. Les agradezco por estar, les agradezco por formar parte, de llegar ya a más de 1100 suscriptores, porque en este tiempo en el que estuve armando este video ya llegamos a más de 1100 suscriptores, así que les agradezco y bueno, como saben, nos vemos la próxima.